Es una bendición que podamos interceder por estas circunstancias. Y como tenemos claro, sabemos que incluso la misma propia guerra que todavía existe entre Rusia y Ucrania no es solo conflicto político o de intereses. Sabemos que está conectado con el tema de los últimos tiempos, ¿no? Y papá ya ha hablado de esto, solo va a hacer un hincapié en que los países tanto de Rusia como China y Corea del Norte, son los reinos que habla la Biblia de Gog y Magog, que se van a levantar en contra de. Y los mismos israelíes han hablado de que ellos están preparados porque saben que Rusia tiene los ojos fijados en ellos por, entre comillas, el petróleo, ¿no? Entonces sabemos que cuando eso poco a poco va a ir desatándose, y sabemos que son parte de los últimos tiempos. Lo cual ayer un poquito pensaba, ¿no? Y decía, Señor, ¿qué ocurre en estos últimos tiempos? Porque estamos viendo las guerras, las circunstancias que se están desatando, los peligros, vemos las crisis a nivel de Latinoamérica, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? De hecho muchos estamos orando por las próximas elecciones porque es muy delicado la situación en la que se encuentra el Ecuador y lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Sabemos que la misma situación de seguridad del país está extremadamente complicada, en fin. Entonces ayer me encontraba con un 50-50 de emociones, ¿no? Triste y preocupado y a la vez impresionado por lo que estaba pasando en Israel, pero a la vez también feliz, y ya les voy a compartir por qué feliz. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué hay que hacer en estos últimos tiempos? Porque Israel está peleando, ¿no? Israel está preparado para pelear. No están desnudos ante la batalla, ellos están preparados. ¿Cómo tenemos que ser nosotros, el pueblo de Dios espiritual? ¿Cómo tenemos que estar preparados y armados para la batalla? Porque la guerra que no peleamos físicamente, la peleamos espiritualmente. El diablo nos la hace pelear espiritualmente. Y en estos últimos tiempos el enemigo se mueve de formas muy interesantes, muy sutiles, que no se dan cuenta las personas, o a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta porque sencillamente no estamos viviendo una comunión con Dios. No estamos, cuando hablo de comunión con Dios hablo de una comunión diaria, un tiempo diario donde usted se para estar a solas con Dios. No estamos orando, etcétera. Entonces, como no estamos en ese entrenamiento constante, no estamos preparados para enfrentar las estrategias que el enemigo lanza, los ataques que el enemigo lanza para desorientarnos y alejarnos y destruir nuestra fe en estos últimos tiempos. Y necesitamos estar preparados, porque hoy usted de pronto se va a dar cuenta que está siendo asediado por una de esas estrategias del diablo. Y de pronto sabe que está allí, pero no sabe que es una estrategia. O de pronto usted no se ha dado cuenta, pero está en medio de una. Porque a veces es difícil darse cuenta, dado la forma tan sutil, tan audaz del diablo para moverse y destruir. El tema de hoy se titula La depresión de los últimos tiempos. Quiero explicar esto de una manera muy clara, porque tanto usted y yo debemos estar preparados. Porque ahora, en la actualidad, el que una persona tenga depresión ya se vuelve hasta un orgullo, ¿no? Aquel que vive deprimido es a veces hasta más interesante que el que vive alegre en la sociedad de ahora, ¿no? Entonces, es una estrategia que el diablo está usando de una manera muy fuerte, o una de las más utilizadas, y el objetivo es desestabilizar a los hijos de Dios.
El objetivo del diablo a través de esta estrategia es desestabilizarnos, alejarnos de Dios. ¿Y por qué se llama la depresión de los últimos tiempos? Porque como vivimos, ya estamos viviendo cerca de los últimos tiempos, en los últimos tiempos, el diablo está usándola y la va a usar todavía más fuerte y va a seguir ahí. Entonces, él se va a mover con más fuerza todavía más y va a asediar. ¿Por dónde va a empezar a asediar este diablito con su depresión? Porque la depresión es un resultado, es el resultado de algunas cosas. Pero por sobre todas cosas, la más importante es la desilusión. Cuando usted y yo caemos en depresión, es porque hemos vivido una desilusión, ¿no? Hemos vivido una desilusión constante de diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de desilusiones, hablamos de, por ejemplo, usted fue engañado por alguien, tuvo una decepción, se decepcionó por algo o por alguien, tuvo una impresión emocional muy fuerte, no estaba preparado para eso. Y esta es la más grande de todo, esta es la más esencial, cuando las expectativas que usted tenía no se cumplen. Y el problema es que no es malo hacerse expectativas, el problema es que nos hacemos expectativas falsas. Por ejemplo, la más común, sabemos que ninguno está preparado para morir, pero sabemos que va a llegar eso. Entonces a veces nos hacemos la expectativa falsa de que los seres queridos que tenemos alrededor nuestro van a estar con nosotros toda la vida. Y eso no es así. Tarde o temprano ellos van a morir, porque es el ciclo de la vida, porque Dios lo puso así, ¿no? Entonces es una expectativa falsa, ¿no? Porque no queremos aceptar esa realidad de que tarde o temprano ya no va a estar papá, no van a estar mamá. Y no estoy lanzando maldición ni nada, a veces los hijos, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que tener esa expectativa clara. Ahora, sabemos que como hijos de Dios estamos cubiertos constantemente con la sangre de Cristo, pero vienen esas expectativas falsas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, esa es otra, por ejemplo, de expectativas, es que no estás cumpliendo con un estereotipo de la actualidad. No tienes el trabajo o el dinero que deberías tener, o no tienes el físico que deberías tener, o no tienes las relaciones que quisieras, que pensarías que deberías tener, según, y esto es lo más interesante, según lo que te hablan las redes sociales. Porque ahora tanto adultos como jóvenes como niños, mucho de su personalidad está cimentada en las redes sociales. No han desarrollado una personalidad autónoma, una propia, ¿no? Sino que están identificados con lo que ven en redes sociales, con el mensaje que se lanza, como digo, tanto adultos, jóvenes y niños. Entonces no responden a esos estereotipos. Otra expectativa es de pronto no conseguiste el trabajo que querías, de la forma que querías, con el sueldo que querías. Estudios, los jóvenes que están acá de pronto no están en el colegio que querían, o no pueden ir a la universidad que querían, o no han seguido la carrera que querían, etcétera, ¿no? O incluso ni siquiera han podido entrar a la universidad, ¿no? Porque yo sé que todos los jóvenes acá están estudiando y niños también. Entonces, de pronto no han podido entrar a la universidad como han querido. La traición de una persona, o sea, la confianza, te traicionaron la confianza, es otra desilusión, otra forma de desilusionarse. Y la última, una meta no alcanzada o un anhelo demorado. Por ejemplo, para los matrimonios de pronto no hemos podido tener hijos y es un anhelo no alcanzado. Todavía no hemos tenido hijos, ¿no? He luchado por mi negocio y no crece, un anhelo no alcanzado, una meta no alcanzada, ¿no? Nos propusimos este año en mi empresa una meta de venta de tanto % y no se cumplió la meta, desilusión por eso.
Desilusión porque de pronto este mes no vendí lo que tenía que haber vendido y ahora cómo saco el dinero para pagar el material, como para pagar el arriendo, cómo hago esto. Desilusión o anhelo, no puedo ponerme un negocio físico porque enseguida me caen los vacunadores. No, tengo que estar manejándome en línea, pero cómo quisiera tener algo físico. No, porque me emocioné, ya pensé la decoración de mi local, pensé esto, aquí iba a poner este otro, aquí iba a poner el otro, pero el problema es que si lo pongo en cualquier sector de la ciudad ya me van a caer y me van a vacunar, etcétera, etcétera, etcétera. Y son anhelos no alcanzados, metas, cosas que no se ha logrado. Y entonces estamos allí, frustrados. Y puedo seguir poniendo ejemplos de esto. Pero ahí donde usted está tiene que irse dando cuenta qué cosas son las que a usted le han desilusionado. Ahora, como cristianos y como hijos de Dios debemos tener claros que en el caminar con Dios no es que nos libramos de las desilusiones. Van a venir las desilusiones, van a estar allí. El tema es cómo lidiamos con esas desilusiones. El problema es que si usted no lidia con esa desilusión, no la sana, no la saca, el problema es que eso poco a poco va creciendo. Y es peligroso, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque usted entra en un estado de infelicidad donde pierde o empieza a perder primero la esperanza, la paz y la fe. Empieza a perder esas tres cosas porque no ha lidiado con esa desilusión. No ha lidiado con esa desilusión. Y esto va creciendo más y más y más hasta que desemboca en consecuencias más severas todavía más, ¿no? Parte de estas consecuencias, número uno, es desánimo. ¿Usted ha visto que hay personas que van por la vida desanimadas? Ese famoso dicho que lo resaltaron en la última película de Spider-Man. No me hago ilusiones, así no me decepciono de nada. Viven desanimados. Van por la vida desanimados. Oye, mira, te compramos algo. Ay, gracias. Desanimado. No tiene ánimo para nada. No se levanta de la cama, no se baña. Desanimado, o por último lo hace pero con la peor de las ganas. Número dos, abren las puertas a la depresión, la tristeza y el dolor. En este punto la persona ya empieza a entrar en una crisis más grande, porque ya no solo está desanimado, sino que empieza a vivir triste, siente dolor constante y no necesariamente un dolor físico, un dolor emocional, y cae en la depresión. Caí en depresión. Y después de esto, lo que viene es que sus expectativas empiezan a morir. Ya no tiene expectativas de nada. No espero nada de nadie. ¿Quién ha escuchado eso? No espero nada de nadie. Todos me han fallado. Mejor no me hago expectativas. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Esas palabras. Y yo creo que muchos de ustedes también lo han dicho en su vida. No espero nada de nadie. Y por último, la consecuencia más grave en lo que desemboca esta desilusión es que te enferma el corazón, te enferma el alma y te enferma tu cuerpo. Porque una persona que vive en depresión constante empieza a enfermarse, empieza a perder peso, se empieza a desnutrir. Una de las enfermedades que son causadas por la depresión, que viene justamente viene desde atrás jalando una falta de perdón. Una persona que vive en depresión por falta de perdón, por esa desilusión, es una persona, muchas veces las personas que viven con artritis o artrosis, porque no han perdonado, no han sanado, no han sacado, no han lidiado con esa desilusión, la dejaron avanzar hasta que terminó en esto.
Entonces, para entender bien la depresión, debemos entender de dónde viene. Entonces, usted tiene que estar ahorita, por ejemplo, identificando cuáles fueron sus desilusiones en el pasado y que no las ha lidiado. Y ahorita que voy a entrar ya de lleno en la depresión, ahí vamos a identificar por qué las desilusiones. Mire lo que dice que es la depresión. Número 1. La depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, abatimiento y disminución de las funciones psíquicas. Está triste, está cansado y ya no piensa bien. Sus funciones psíquicas disminuyen. Ojo con esto, cuando eso pasa, su mente empieza a morir. Si usted no lidia, usted entra en un estado de muerte mental. ¿Y sabe qué significa eso? Ese es el prerequisito para la muerte física, ¿no? Porque cuando una persona muere mentalmente, ¿qué es lo que prosigue? Suicidio, su muerte física. Porque ya no valgo nada, porque no soy nada, porque no tengo nada, porque a nadie le importo, ¿no? ¿Hemos escuchado eso? A nadie le importo, no tengo a nadie, estoy solo. ¿Se dan cuenta cómo el diablo miente? ¿Cómo el diablo te mete eso? Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:16, dice lo siguiente, y ojo, por eso es tan esencial este mensaje. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esos dardos de fuego está así el diablo así, ¿no? Aquí va, no vales nada, no vales nada. ¡Pim! Estás solo. ¡Pim! Ay, no valgo nada. Ay, estoy solo. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Cuando usted ya cae en este punto de una muerte mental, donde ya la depresión alcanzó un punto donde no hay nada, la persona entra en un estado. Primero, el enemigo ya te encerró en ese momento. Te encerró en un callejón sin salida, donde la única salida ahí es Dios. La única persona ahí que puede sacarte de ahí es Dios. Porque tú solo ya no puedes ya, porque el diablo ya te ganó. Ya te ganó en la mente. Te ganó la mente el diablo. Entonces, te encierra en un callejón sin salida y aquí tú ya abandonaste la fe y la esperanza. ¿Se acuerdan? ¿Sí has escuchado el dicho, la esperanza es lo último que se pierde? Ahí ya la perdiste ya. Perdiste la fe. Ni siquiera Dios me escucha, ni siquiera Dios me ama, ni siquiera Dios me quiere. Y es duro, es muy duro vivir en eso, porque la persona expresa su dolor, expresa su desesperación, de desesperanza, valga la redundancia, volviéndose rígida, su mentalidad se vuelve rígida y dura, completamente rígida y dura la mentalidad de la persona. Se vuelve de concreto, su corazón se vuelve de piedra, ya no existe el amor dentro de la persona. No vuelvo a mostrar mis sentimientos nunca más. ¿Ha escuchado eso? No expresan ya sus sentimientos. Es una persona que va por la vida como alguna vez escuché, un muerto que camina. Porque ya no siente nada, o sea, está muerto mentalmente. Y se predispone, ojo con esto, se predispone a la autodestrucción. Expresa parte de esa expresión, empieza a cortarse. ¿Se han visto las personas que se cortan? Se empieza a cortar, se empieza a herir.
autolesiones. Ya no solo es cortarse, ahora vamos a caer en otras cosas más. Y finalmente en el suicidio. Por eso es tan peligroso no lidiar con estas desilusiones. ¿Por qué? Porque yo de pronto puedo ver que no estamos en ese punto tan trágico de la depresión. Pero el problema es que caminamos por la vida con esa depresión, cansados, caminamos por la vida pensando, ojalá alguien me quisiera, ojalá alguien me amara, ojalá alguien me demostrara esto, ojalá el otro, etcétera, etcétera. Caminamos así y estamos frustrados, y no producimos, sentimos que nuestra vida no avanza, está estancada. Y ese es el problema cuando una persona no se da cuenta que está en depresión, porque su vida está estancada y está decepcionado, tiene un pensamiento triste constantemente de todas las personas. ¿Cómo opera esta depresión? ¿Cómo opera la depresión? Ojo, mantiene tu mente en el pasado. Ojo con esto. ¿Usted se da cuenta que de pronto vive pensando solo las cosas feas que le pasaron? Vive metido en esos pensamientos, vive metido en ese momento de la vida donde fue esa desilusión o esa frustración o ese tema. ¿Se da cuenta que vive ahí? La depresión lo mantiene en el pasado. ¿Por qué? Porque las desilusiones están ancladas al pasado y no le permite vivir en el ahora. No le permite ver las cosas buenas, porque esa persona que ya está muerta, porque esa persona que vive en el pasado, no le permite ver las cosas buenas que están pasando ahora en su vida, en su alrededor. Vive solo pensando, es que no fui suficiente para esta persona, o es que no me dieron el trabajo, o es que esto y el otro, y no te estás dando cuenta que de pronto a tu alrededor están pasando ya otras cosas y Dios te está queriendo bendecir y tú no las puedes ver simplemente porque como ya estás muerto, no puedes ver esas bendiciones que Dios tiene ahí. Había una persona que dijo, tengo problemas, tengo deudas, me voy de la iglesia porque necesito trabajar más para pagar eso. Depresión por las deudas. No se dio cuenta que a las espaldas de esta persona había otra más que Dios había puesto en su corazón ofrendarle y pagarle todas las deudas. Eran alrededor de $2,000, $3,000. A ese punto te lleva la depresión. En eso caes. Entonces vives en el pasado y ahí es donde tu mente permanece constante y deprimida. Porque no puedes ver lo lindo o las bendiciones que ahora hay, lo que Dios tiene para ti en el ahora. Estás anclado al pasado. Porque no has lidiado con eso. ¿Qué otra cosa, de qué otra forma opera? La depresión se alimenta de los ambientes. Y esto es genial, esto es muy genial. Porque una persona que vive en depresión o desilusiones, una persona que está caída constantemente en este mundo, se empieza a alimentar de diferentes ambientes. Por ejemplo, para ya no sentir más dolor voy a tomar, me voy a drogar. Y no necesitamos hablar de drogas fuertes. Suficiente con marihuana y eso lo consiguen muy fácilmente ahora. O el weed que le dicen también, ¿no? Que es la marihuana en inglés. Ojito, dato ahí para todos, que a veces piensan que por decir weed no les van a pillar. Weed es marihuana. ¿Ok? Entonces, te empiezas a juntar con eso, te empiezas a agarrar de estas cosas para hacerte sentir mejor. Porque la persona que está en depresión busca estímulos para sentirse mejor o para aliviar ese dolor que está sintiendo, con el cual no ha lidiado, el cual no ha soltado y el cual no ha perdonado. No, busca constantemente esos estímulos. ¿Qué otro estímulo? Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta esas personas que les encanta subir unos estados con una música más triste a sus redes sociales? Que uno solo con escuchar la música ya se deprime. ¿No? ¿Sí ha visto eso?
Y el problema es que ahora, como les decía en un principio, las redes sociales viven alimentando esa área. Porque una persona que está depresiva busca, y ojo, esto es lo genial ahorita, esto es lo genial y lo tenaz de Facebook e Instagram, que son las redes. Lo que usted busca en Google, se ha dado cuenta que le aparece en Instagram enseguida publicidad de eso, o en Facebook también, incluso hasta en YouTube, y por no mencionar TikTok, que es la otra, ¿no? Entonces, lo que usted busca le aparece. Entonces, si uno de ustedes, por ejemplo, se detuvo a ver, no necesariamente por buscar en Google, pero se detuvo a ver porque está en depresión y se identificó con un mensaje de ya no espero nada de nadie, aprendí que debo ocultar mis emociones y que nadie se merece saber de mis emociones, etcétera, 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 ¿no? Y de pronto empiezan a salir mensajes y más mensajes y más mensajes, y usted se alimenta de esa depresión, de un mensaje depresivo constante que vive en las redes sociales, ¿no? Y esto es para todos, no solo son jóvenes los que caen en esto, son adultos. Porque la diferencia es que los jóvenes lo expresan en sus redes sociales, los adultos no lo expresan, los adultos se lo callan, lo viven internamente, lo luchan internamente pensando que ellos solos pueden hacerlo. Y ya sabemos que no, porque es el diablo el que está obrando ahí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, amistades. Empezamos a juntarnos con ciertas amistades o cosas que nos alegren por lo menos un momentito la vida. ¿Y sabía usted que una persona que vive en depresión también es una persona que muchas veces tiene sexo solo para sentirse bien? ¿No? Es decir, tienen unos minutos de placer con alguien para sentirse bien y aliviarse de esa depresión, que le durará de pronto ese día el sentimiento de felicidad, y el día siguiente otra vez se siente una basura, ¿no? Sean hombres o sean mujeres. Entonces se empiezan a juntar de esa forma, se empiezan a juntar personas, por ejemplo, usted está depresivo, empieza a buscar todo lo que tenga que ver con oscuridad. ¿Sabe usted eso? Empieza a escuchar música pesada, empieza a escuchar a personas que hablan de su depresión de una forma no tan directa, pero por ejemplo, es que yo a mis padres no los respeto porque estos me dejaron toda la vida solo. Ay, sí, a mí también. Somos fácilmente influenciables los seres humanos, y por eso es que el diablo es tan sutil, y por eso es que esa estrategia está ahí. Porque ojo con esto, cambia su mentalidad y lo empuja a vivir un ciclo de conformismo. Porque la persona que dejó que la depresión ganara completamente el territorio, ¿no?, terminan en suicidio. Y hay otras personas que con sus pocas fuerzas luchan y dicen, ya no puedo más, estoy a punto de dejarlo todo. Y luchan con sus pocas fuerzas con la depresión y caen en un ciclo de conformismo. O se adaptaron a la depresión, porque el peligro es la muerte. Pero el otro peligro es que se adaptaron a un ciclo de conformismo, es decir, como les ponía el ejemplo, no me siento bien, estoy depresivo, me fumo un porrito y me aliviano. ¿Sí? No me siento bien, vamos con mis amigos. Así sea bailo, pero ya me aliviano un ratito bailando. Y no sigo a mayores porque no quiero seguir entrando ya en ese tema. Entonces llegas a ese ciclo donde te acomodas también a esas circunstancias. Te acomodas a vivir de esa forma. Este es el ciclo de la desilusión. Entonces vives profundamente metido en una depresión, ¿no? Y al final, si esto no salía, te conviertes en un potencial suicida. Porque te conformaste y luego caes ya en ser un potencial suicida. Ahora, ojo con esto, escúchenme bien. De pronto usted no está pasando por eso. De pronto usted ya lo pasó, lo superó. Pero ojo con lo que le estoy diciendo.
es una estrategia y el diablo va a volver a atacar. Y si usted no está preparado, puede terminar así. Puede terminar así, si usted no está preparado. Alejado de Dios, alejado de la iglesia, alejado de todos, pensando que es una basura, que está solo, que nadie lo quiere, que está roto o rota, etcétera, 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 etcétera. Comportamientos clásicos de personas depresivas: mantienen un perfil bajo, no hablan, están calladas todo el tiempo, tienen miedo a mostrarse, viven metidos en un mundo donde la música es su principal aliado, ¿no? Son comportamientos clásicos de una persona depresiva. Es huida, prefiere estar solo, porque solo en su soledad puede encerrarse con su depresión y conversar con su demonio. Yo sé que han escuchado esos pensamientos y eso han visto también en las redes sociales, ¿no? ¿Qué más? Cuando estás deprimido, y ojo, aquí es donde entra ya la parte espiritual, abre las puertas a los demonios, sobre todo a la opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque en medio de esa opresión es donde caes en los vicios como los que hablé: alcohol, droga, caes en otros vicios o en otras adicciones al mismo sexo, por ejemplo, caes en el vicio de andar de fiesta todos los días porque eso te alivia, te saca de tu depresión por unos instantes. Buscas aliviar esas cosas con placeres de la carne. Y el problema es que, ¿cómo juega el diablo? Que eso te sigue alejando de Dios. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no lidiaste cuando debías con esa depresión, con esa desilusión. Porque va a caer, va a venir. O sea, el problema es que debemos estar claros que va a seguir pasando y va a seguir ocurriendo. Y lo peor de todo es que las desilusiones muchas veces llegan de las personas más cercanas o las que más amamos. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Y porque vino algo de ellos nos desilusionamos y no lo podemos superar, no lo podemos sanar y nos aferramos al dolor porque el dolor me hace fuerte. Y esa no es la manera correcta de hacer las cosas, porque usted debe ir donde debe ir, a los pies de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: tomen el escudo de la fe, porque solo usted en la palabra de Dios se encuentra con que usted no es que está solo y que es nadie, usted es un hijo de Dios y Dios siempre está con usted. Primera mentira del diablo destruida: que no vales nada. No me sé el pasaje exactamente literal, pero ¿no te ha dicho Dios que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido? Otra mentira del diablo caída: que no hay nadie en este mundo que me ama. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Otra mentira. Y así puedo seguir nombrando las mentiras que el diablo va a seguir tirando. Es que no lo siento porque como Dios no es una persona, no lo siento. No tienes fe ahí tampoco ya. Porque se trata de fe, se trata de creer que es así. Entonces, como yo sé que Dios me ha dicho a mí que yo soy y quién soy, no tengo que estar dependiendo de cumplir caprichos de otras personas. No tengo que estar dependiendo de que si mi papá, mi mamá, mis hermanos o lo que quiera me dijo una palabra de descrédito, me golpeó en mi confianza o me insultó, lo que quiera, y me creo eso. Porque muchas veces va a pasar que a veces en el momento de enojo, ira, padres van a decir cosas feas a sus hijos. Entre hermanos se van a decir cosas feas. Y aquellos
atrevidos que se les ocurre responder a sus padres, después de que lleguen al cielo, se van a dar cuenta también que dijeron malas cosas. Porque yo estoy seguro que aquí ningún papá va a soportar que su hijo sea majadero con él. Si alguno soporta, que está criando un rebelde por si acaso. Y esas cosas van a llegar y usted tiene que aprender que tiene que soltarlas, tiene que llevarlas a los pies de Cristo, porque si no, no va a poder superar. Entonces, seamos conscientes de esta estrategia tan grande que el diablo está aplicando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el punto, nuevamente retomo, es que en los jóvenes se nota más y en los niños, bueno, los niños no, porque ellos casi sí tienen sus problemas, sí tienen su depresión, pero no es tan, además es más fácil llevadero con los padres. Pero en el caso de jóvenes y adultos, los adultos lo callan, en cambio los jóvenes lo están posteando todo el tiempo en sus redes sociales, su depresión. Ellos están siendo más expresivos, porque es su manera de soltar lo que tienen adentro, es su manera de sacarlo, ¿no? Los adultos no lo sacan, pero están metidos también en su depresión. Y el problema, nuevamente, como les digo, es de pronto usted dice hoy, pero yo no estoy en depresión, no pasa nada, ya no tengo desilusiones. Créame lo que el diablo te va a coger y te va a dar por donde más te duele. ¿Por qué? Porque Dios permite que el diablo haga ciertas cosas para probar nuestra fe. Entonces, sí, si tus hijos son lo más sagrado para ti, por ahí te puede golpear el diablo. Dios no quiera, ¿no? Pero por ahí te puede golpear el diablo. Tu trabajo, por ahí te puede golpear el diablo. La vida de tu esposa, de tu esposo, por ahí te puede golpear el diablo. Porque Dios va a permitir esas cosas para probar tu fe. Porque usted y yo tenemos claro que por encima de toda nuestra familia está Dios. Aún por encima de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, está Dios. Y Él lo va a probar. Y si tú no aprendes a lidiar con esa desilusión, con esa decepción, vas a entrar en una depresión muy fuerte. Hay personas que llevan años en depresión, años, por eventos del pasado que nunca los superaron, nunca los sacaron, nunca los lidiaron. Jóvenes, su depresión recae en los estereotipos de la sociedad actual. Y ojo con lo que les voy a decir, y papitos también, yo sé que siempre suelto para los jóvenes, es mi naturaleza. Por eso creo que yo soy llamado a trabajar con jóvenes. Papitos, ojo con lo que les voy a decir. Miren muy bien las señales de sus hijos. Muy bien. Con mucho detenimiento. Porque a veces por ese amor no nos damos cuenta. Y el problema es que, y eso ha pasado aquí y está pasando, y es una de las luchas que están ahorita trabajando duro en los jóvenes. Pero los preadolescentes en su mayoría, ahorita todos están dispuestos a tener sexo para sentirse para sentirse entre comillas amados y liberar su depresión. Y eso lo digo porque en Playa Ventura, muchos de ellos en una charla que yo estuve, me dijeron: no queremos esperar tanto tiempo. No queremos esperar hasta estar casados. Ojo con sus hijitos en ese sentido. Porque el problema es que ellos piensan que al tener sexo se van a sentir aliviados, queridos, amados, etc. Lo que no se están dando cuenta es que se están destruyendo más, porque empiezan a generar una dependencia emocional que les lleva a una depresión por esa persona. Porque como él ya me conoció como soy, me da vergüenza mostrarme como soy a otra persona. Pero ni siquiera sabe lo que es el amor, ni siquiera esa persona te ama, es solo el momento de fogosidad. Y chicos y chicas que están acá, tengan mucho cuidado con ese pensamiento, ese anhelo. Tengan mucho cuidado con pensar que por estar mostrando su cuerpo, su depresión va a desaparecer. Porque está tan metido el mensaje de tener un cuerpo perfecto. Está tan metido el mensaje de tener una vida perfecta, de ser el más popular, de etcétera, 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 que no nos damos cuenta que estamos en depresión. No se dan cuenta, muchachos, que están en depresión.
porque simplemente no han cumplido ese anhelo, porque no han entendido que no deben buscar agradar a los muchachos de sus colegios, ni a las chicas, ni deben buscar agradar a Dios. Deben buscar hacerlo. Ojo con ese detalle, muchachos, jóvenes que están acá. Mucho cuidado con eso. Y papitos, ojo con esas señales, porque ya uno se da cuenta en la cara de los chicos cuando andan de golosos. Yo ya me he dado cuenta quiénes andan de golosos aquí. No les voy a decir, pero ya me he dado cuenta quiénes andan de golosos aquí. Y quiénes están dispuestos a irse a la cama para sentirse bien, pero no superan su depresión, porque siguen sin entender lo que les... Cuidado con los dardos del maligno. Vas a terminar peor que como empezaste. Más destruido, más deprimido. Y el problema, papitos, es que ya tarde o temprano la correa y el golpe ya no van a hacer efecto. No olvídense que piensen que porque papito y mamita tienen autoridad van a seguir dominando al hijo. Cuando el hijo se raya y no le importa nada. Sean sabios, papitos, en ese sentido. De cómo criar, guiar y cuidar a sus hijos en ese sentido específico. Porque jóvenes de la edad que están ahorita no tienen capacidad de lidiar con sus sentimientos. No han aprendido a lidiarlos. Entonces, suelten esa depresión, suelten esto. Y si hay algún joven que no está en depresión, estate preparado porque te va a llegar, te va a llegar. Una de las primeras depresiones tal vez que tengas que luchar y lidiar va a ser la universidad, ¿no? Porque es que para mala suerte ya te juntaste con alguien enamorado y me tengo que separar de él o de ella. ¡Ah! ¿No? Va a ser, eso puede ser una de las circunstancias. La otra de las circunstancias puede ser que de pronto se te está dificultando entrar a la universidad, a la carrera que deseas. Y el problema es que si no eres constante, no eres constante, porque eso también es una lucha de constancia ahí, vas a la primera, si no tienes el temple, a la primera vas a decir, no, ya no me aceptaron, ya no se pudo, ya quedó ahí, ya se fue, ya. No, estén preparados, muchachos. Y lo mismo para los adultos. Estemos preparados para enfrentar esas desilusiones y esas decepciones. Porque tus hijos tarde o temprano te van a decepcionar con algo. A veces no es porque fuiste mal padre, sino simplemente porque tu hijo tomó malas decisiones. De pronto vas a perder el trabajo. Puedes perder. Yo no estoy, como digo, echando maldición a nadie, solo estoy poniendo ejemplos. Puedes perder el trabajo, te vas a enfrentar a una desilusión y una depresión porque ¿y ahora cómo alimento a mi familia? De pronto tu esposa, esto es clásico, recién casados, no fue lo que esperabas. Y te diste cuenta que las cosas no eran y vivieron felices para siempre. Fin. ¿No? Y no me meto más ahí porque yo no estoy casado, por si acaso. Etcétera. Hijos, de pronto sus papás no fueron como ustedes quisieron que fueran. De pronto papi y mami no se llevan bien y pelean constantemente. De pronto papi le golpea a mami. O ni siquiera llega a eso, sino produce un abuso psicológico sobre mami. O al revés, porque ahora también hay los hombres abusados, ¿no? Seamos realistas. Difícil de creer, pero así es. ¿No? De pronto no tienes una buena relación con tu hermano o con tu hermana y viven constantemente peleados. Viven luchados, distanciados.
no es lo que quería. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cómo superas esto? Porque bien, ya Juan Evita ya nos ha dicho cómo opera y cómo se mueve la depresión y cómo hace el diablo para utilizar, porque la depresión es un espíritu demoníaco, por si acaso. Como ya nos ha explicado todo, qué es, cómo se mueve, qué causa, qué nos hace, etcétera. Pero ahora, ¿cómo la supero? ¿Cómo hago eso? Y quiero contarles una pequeña historia mía, y es porque les decía que estaba alegre. Yo no sé cuántos, bueno, yo creo que a esta altura todos saben la cirugía que me realicé, ¿no? Todos creo que saben de eso. Pero si no lo saben, en el mes de junio yo me realicé una cirugía bariátrica para empezar mi proceso de bajar de peso, ¿no? Porque ya llegué a un punto donde tenía que sí o sí bajar de peso. Y escuchen bien, jóvenes, porque esto también cae para ustedes, y adultos también. Esto es para todo, pero escuchen bien esta partecita. El punto es que, nuevamente, no sé cuántos se dieron cuenta, pero yo no estuve acá 2 meses, acá en la iglesia. Si se dieron cuenta, amén, gracias por acordarse de mí. Si no, también no importa, no mentira. Yo no estuve 2 meses acá. Yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí. Yo fui a Quito, donde me realicé la cirugía. Yo fui con la idea de me hago la cirugía y empiezo esta travesía. Pero no contaba con lo que Dios tenía para mí ahí. Y al segundo día de la cirugía, cuando ya estuve en casa, yo lo describí así porque así lo sentí. Sentí como Dios cogió su machete, lo afiló bien bonito, me acomodó bien y ¡zah! Ese momento de mucha debilidad, porque tras la cirugía las 2 primeras semanas fueron de puro líquido. No podía comer ni un solo sólido, nada de nada. Y era demasiado duro porque no podía ni ver la publicidad de comida porque me daba el antojo. Yo les decía en Quito, les decía, parezco mujer embarazada con antojos aquí a cada rato. Pero no podía ni un solo sólido porque me podía dar un problema donde tendría que volver al hospital a emergencias. 2 semanas. Nada, bueno, realmente fueron 3 semanas sin sólidos, solo que la segunda, 4, un mes, solo que las otras 2 semanas fueron ya un poquito más consistente, ya era leche, cremas, pero nada más. Realmente fue un mes sin comer un solo sólido. Y yo estuve 2 meses allá, en Quito. Ese tiempo Dios me mostró la depresión en la que yo había venido viviendo, donde pensé que cosas que habían ocurrido en el pasado, cuando yo fui líder de jóvenes, cosas que ocurrieron en el ministerio, que me lastimaron, pensé que ya las había superado y no era así, seguía depresivo. De hecho, les abro mi corazón y de hecho por eso yo dejé el ministerio de jóvenes, porque estaba enojado, desilusionado, frustrado, no quería saber más nada de nadie. Ojo. Y pensé que lo había superado, pensé que lo había sanado, las heridas que tenía. Pero cuando estuve allí, Dios me mostró que no era así. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué me quedé solo? Porque ya mi mamá se regresó, porque ella fue conmigo para ayudarme, ella se regresó, yo me quedé solo con mis abuelos. Y mis abuelos no son cristianos, ¿no? Entonces, ellos son católicos. Entonces no entendían la lucha mucho de lo que yo estaba viviendo. Y yo le dije a Dios, ¿por qué me quedo solo? ¿Por qué
nadie se ha preocupado por preguntarme cómo estoy yo. Estoy en la peor lucha de mi vida física, porque para un gordito de pronto ese cambio tan drástico. Y estoy solo. Me siento solo, le dije así a Dios. Me siento abandonado. O sea, ¿qué hice para merecer esto? Le dije así. Y la primera cosa que Dios me respondió es: cuando necesito trabajar tu carácter, te necesito solo. La primera cosa que tienes que saber hoy día es que Dios te va a dejar solo para trabajar tu carácter. Entre comillas solo, porque te aleja de la gente, pero Él no te deja solo porque Él está ahí trabajando contigo. La segunda cosa le decía: literalmente estoy luchando contra el tema del hambre, el tema de mis heridas, del dolor todavía que tenía ese tiempo. Estoy luchando con las sensaciones y la nueva adaptación, etcétera, etcétera. Y encima tengo que lidiar con esto. O sea, sigo depresivo, sigo en mi depresión. Le dije: Señor, quieres formar mi carácter, pero ¿qué pasa? O sea, no puede ser, ya estoy harto. Es un ciclo, ¿se acuerdan? Estaba dentro del ciclo. ¿Cuál es lo maravilloso de un ciclo? Que tiene un principio y tiene un fin. Entonces el Señor me regaló, una de esas noches me regaló esta palabra, Isaías 43:19. Y esa noche yo entendí algo especial y quiero que todos escuchen bien esta parte. Dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo explico esto? Ese momento yo me di cuenta que parte de mi depresión caía sobre mi sobrepeso. Yo estaba en una lucha, vivía ya en una depresión y desánimo porque mi sobrepeso no me dejaba hacer muchas cosas. No podía disfrutar de la vida como quería. No me conocía quién era yo, no entendía quién era yo. Nada. Mi sobrepeso me había robado 27 años de mi vida. 27 años de mi vida donde yo no conocía de lo que era capaz. Y esa noche yo entendí que estaba naciendo o haciendo cosa nueva el Señor. Y ya no solo fue en mi mente, sino físicamente me estaba haciendo cosa nueva. ¿Y por qué? Denle ese aplauso, denle ese aplauso. ¿Y por qué yo decía al inicio estoy feliz? Porque entendí que debía seguir luchando porque Dios tenía cosas más grandes. Y eso es lo más duro para un depresivo, entender que tiene que soltar algunas cosas de esas, lidiar con eso porque Dios tiene mejores cosas y Dios tenía mejores cosas. Entonces yo entendí esa noche y dije: wow, hay una nueva persona que tiene que nacer de aquí, que está naciendo. Y yo le dije: Señor, voy a ser alguien nuevo. Cambió mi mentalidad ese momento de quien yo era. No podía seguir en mi depresión. La solté, lo saqué, lo dejé. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Y yo les digo que para la gloria de Dios, para este momento no se notaba, no se sentía. Pero ayer estaba feliz porque decía, la semana pasada estuve en Quito en una cita de control mía, médica, porque mensualmente tengo que hacerme control médico por la misma cirugía, porque a pesar de que ya son 4 meses de la cirugía, todavía estoy con problemas, no tolero bien las proteínas, entonces siempre estamos haciendo reajustes en la dieta. No, y el problema, ya les voy a contar eso. Bueno, el problema es que estaba rompiendo mi relación con la comida, entonces ya no me importaba si comía o no a ratos, y eso es peligroso también.
es el otro extremo. Entonces estuve, y cuando me pesaron, me marcaron 134 kilos, de 183 kilos. Había perdido casi 50 kilos en 4 meses. Y yo estaba feliz y decía, aquí tú haces cosa nueva. Dios no solo va a cambiarte mentalmente, sino que te va a cambiar físicamente, porque te va a enseñar aquellas cosas que tú no pensabas que eras capaz. Por ejemplo, yo no sabía que yo era capaz de cosas tontas, pero que te impresionan, de cuando me sentaba a poder cruzar la pierna. Yo no podía. Y ahora sí puedo. Y digo, en esas cositas te das cuenta. En otras cositas tan esenciales como robarle la ropa a tu papá, ¿no? En poder volver a ponerme más ropa, en vestirme más variado, ya no con las mismas camisetas o camisas, etcétera, etcétera, etcétera. Conocí que, dije, no, ahora que ya voy a tener el físico, uno de mis anhelos, siempre tuve un espíritu aventurero ya, pero que se vio destruido por mi sobrepeso, ya que no jalaba. Y ahora que ya que pierdo mi sobrepeso, ahora sí voy a cumplir aquellas cosas. Quiero escalar, quiero acampar, quiero ir por aquí, quiero conocer, me voy a mover. Y una de mis metas es, hasta la fecha, yo creo que muchos han escuchado esto, es la ruta de la Laguna Amarilla. 12 horas hacia arriba en montaña. Cuando ya tenga el físico, porque todavía sé que no voy a jalar, cuando tenga el físico lo voy a hacer. ¿Y por qué tengo la seguridad? Porque ya estoy bajando de peso, estoy en ese camino de bajar de peso. Entonces, esa alegría te da Dios. Y esa es la mía. Usted tiene que saber cuál es la suya. Ese es mi cambio, esa es mi transformación. Yo le pongo el testimonio para que entienda. Pero de pronto Dios tiene las cosas que tiene Dios para ti van a ser mucho más lindas de lo que te estabas imaginando y creyendo y pensando. ¿Qué más? Dice, no la conoceréis. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Yo entendí también que esa noche mi ciclo de depresión estaba llegando a su fin, que la cirugía había sido el punto del final. ¿Por qué? Porque ahí Dios me agarró en lo más débil, con las defensas más bajas, y me dijo, aquí te voy a trabajar, aquí te voy a moldear, y aquí te voy a librar y te voy a sanar. Identifiqué cuáles eran las causas de esa desilusión que había tenido y que había desembocado en una depresión. Lo entendí. Y entendí que yo también me pude haber equivocado. Perdoné, solté, sané. Reconocí que tuve expectativas que no eran reales. Me refugié en las promesas de Dios. Esta es mi promesa. Yo no sé qué Dios promesa te ha dado a ti o tiene para ti, pero esta es la mía. De cómo Dios me habló en una noche donde estaba sufriendo por todo lo que tenía encima, de cómo Dios me habló. Y me dijo, así te voy a sacar de tu depresión. Para la gloria de Dios soy libre de toda depresión. Viví mi proceso. Aprendí, ojo con esto, aprendí con más fuerza que no tenía por qué tratar de impresionar a nadie. Aprendí con más fuerza que tanto tú como yo, y Merecita, perdón, puedes darme trayendo mi teléfono, está ahí, hay unas cositas ahí que necesito decir. Aprendí que debía amar a la gente con o sin errores. Aprendí que esa depresión estaba destruida, que no tenía lugar en mi vida. Y me di cuenta del tiempo que me había robado, que mi sobrepeso y mi depresión me habían robado 27 años
Y no había logrado muchas cosas en mi vida que quería lograr a causa de eso. Y tu depresión ahora lo más seguro es que te está robando. Permíteme, lo más seguro es que te está robando aquellas cosas que no has logrado. Te está robando muchas cosas de tu vida. Si no estás preparado para enfrentarte a una lucha que llegue así, lo va a hacer. Y de pronto ahora no estás preparado. Y ojo, esa noche yo aprendí una vez más. Esto es lo que quería terminar de decirles. Con esto quería terminar. A ver si no se me perdieron. Ok. ¿Qué aprendí yo? Ojito con lo que le voy a decir. Número 1. Y esto haga lo suyo. ¿No? Porque este fue mi proceso, pero usted el proceso que está viviendo tiene que soltar. Hoy tiene que arrancar esa desilusión de su vida, y si está con esa depresión, arrancarla de su vida y sacarla, ya no aferrarse más a eso. Y entender que para ustedes Dios es hermoso, que Dios lo ama. Abrace la bondad de Dios. Número 1. Yo había dicho que no. Dios me había dicho que sí. Número 2. Si ni la muerte pudo detener a Jesús, ¿qué me va a detener a mí? Número 3. Si es invencible, yo también lo soy. Número 4. Si las ataduras no detuvieron a Jesús, ¿qué ataduras me van a detener a mí? Los muros de mi vida caen. Mi sobrepeso cae. Mi vida se transforma. No sé qué número 4 o 5 creo que voy. Pensé que toda mi vida viviría así. Pero Dios es un Dios de lo imposible. Y dijo que tu vida no sería así. Mi atadura, ojo con esto, mi atadura a la comida y la poca fuerza de carácter y la disciplina que no tenía ese momento, que pensé que no tenía, ese día me di cuenta que la tenía. Porque había resistido a la tentación de la comida, había resistido a muchas otras cosas que durante 27 años no lo había logrado. Dios restauró la confianza en mí mismo. Restauró su confianza en mí mismo. Y por último, Dios me dijo, te levantas con un espíritu de conquista. Y hoy usted tiene que levantarse con un espíritu de conquista para conquistar todo ese tiempo que ha perdido a causa de esa depresión. O en su defecto, un espíritu de conquista para no dejarse vencer cuando llegue ese momento, esa batalla dura. Amén. Póngate